Damos la bienvenida al doctor Jorge Moreno Llanes, vocal del Consejo de la Judicatura, institución que ha excitado una investigación penal desde la Fiscalía por las revelaciones hechas en las grabaciones a las que nos referimos en nuestro anterior segmento, que a su vez dan cuenta de escándalos mayúsculos que hablan sobre la acción de peligrosas mafias en Ecuador. Pero quisiéramos iniciar, doctor Moreno, con una referencia a videos de fuentes anónimas que han emitido acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias, también en contra del Consejo de la Judicatura y de su persona, que bien vale la pena una referencia, una aclaración. Gracias, ingeniero. Muy buenos días, licenciada Rosana, a la ciudadanía. Igualmente, un saludo. Es lamentable dirigirse en estos términos ante anónimos, como usted muy bien lo ha manifestado, que se han expresado en mi contra. Uno de ellos, supuestamente tráfico de influencias, quiero manifestar de que mi nuera, cuanto mi hijo, son jueces, pero no de ahora. Tienen 5 años en calidad de jueces en la provincia de La Suay, mi hijo en Santa Isabel, mi nuera justamente aquí en la ciudad de Cuenca, y eso no tiene ninguna incompatibilidad porque son de carrera judicial. Además, mi hijo ha sido adicionalmente empleado judicial en varias fases, incluso como estudiante, de tal manera que no existe situación alguna de esa naturaleza y es preferible mejor aclarar. En el otro tema, respecto al tráfico de otras influencias, yo tengo una oficina en el Consejo de la Judicatura que efectivamente el Pleno del Consejo dispuso cuando me integré que realice trabajo en territorio. Esta es la razón para que me hayan puesto una oficina junto a la dirección provincial o al director provincial del Consejo de la Judicatura, y evidentemente antes de la pandemia venía permanentemente para atender allí requerimientos de sobre todo de administradores de justicia de las provincias contiguas a la SUAY, y obviamente también las tareas propias que le corresponde a uno en calidad de vocal. De tal manera que esas situaciones carecen de todo fundamento. Mi ingreso al Consejo de la Judicatura, yo personalmente no tuve ningún interés en ingresar al Consejo de la Judicatura, quiero dejar constancia de ese particular, puesto que a mí me solicitaron varias personas que pueda justamente dar mi nombre para integrar las ternas. Efectivamente así lo hice, y evidentemente un día me llamaron para decirme que iba en la terna del Consejo de la Judicatura y que envié la documentación, como efectivamente así ocurrió. Yo tuve incluso el mayor puntaje en ese concurso, pero no hice ningún movimiento de nada para justamente alcanzar esa función, a pesar de que muchos amigos y amigas me decían que hay que realizar las gestiones en la ciudad de Cuenca. No lo hice, de tal manera que evidentemente no fui designado como principal, quedé como segundo, como suplente, y nunca pensé acceder a cumplir esa función, sino por la renuncia de la titular, la doctora Patricia Schettini, que salió justamente del Consejo de la Judicatura. Ella sabrá justamente las razones, y eso me llevó a que integre el Pleno. Incluso no pensaba hacerlo. Eso lo sabe la presidenta y lo saben los vocales. Me pidieron que efectivamente me quede, porque no es mi interés estar en este tipo de cargos, y sobre todo en la ciudad de Quito. Yo ni siquiera me enseño en la provincia de Pichincha o en la ciudad de Quito. Estas son las razones que podría justamente señalar, de tal manera que ese tipo de anónimos y otros que atentan justamente ya a mi dignidad personal, a colocarme amantes, etcétera, sí molestan la situación. Concomitantemente a ello, cambio de notas, etcétera, yo le pedí al señor decano de la facultad que efectivamente hagan de oficio la revisión de esos particulares. Usted sabe, el decano no toca las notas de una facultad, lo hace y lo mantiene justamente la secretaria, pero evidentemente de esto he pedido esas particularidades. Sí, tenemos que decir, doctor Moreno, que conocemos su calidad moral y confiamos en su integridad. En todo caso, valdría la pena hacer una investigación a fondo, tratar de llegar a quienes están emitiendo estas injurias. Hay herramientas tecnológicas para hacerlo. Pero vayamos a estos escándalos que preocupan al país, estas divulgaciones que dan cuenta de mafias que actúan en los entornos de la justicia, en las cárceles, en la política ecuatoriana, que han motivado al Consejo de la Judicatura a presentar el día de ayer una denuncia penal en la Fiscalía e iniciar un sumario administrativo
para intentar identificar a los funcionarios que podrían haber sido mencionados y eventualmente estar involucrados en estos temas? Sí, allí hay dos situaciones. Usted muy bien lo ha expuesto y lo ha expuesto a la ciudadanía. En el Ecuador y en algunos puntos específicos del Ecuador concretamente existen este tipo de grupos que actúan fuera del marco de la ley y evidentemente incluso con algunos direccionamientos en varias esferas públicas. Y de eso no puede justamente probablemente salir las penitenciarías ni tampoco evidentemente a lo mejor el tema de la administración de justicia. Yo quiero recordar, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura tuvo que destituir a varios jueces, pero de entre esos 4. ¿Pero por qué estos 4? A estos 4, sin tener competencia por territorio y por materia, conocieron unos casos en garantías penitenciarias para reducir las penas y luego de eso, evidentemente, dar órdenes de libertad a personas que estaban privadas de la misma con sentencias debidamente ejecutoriadas. Pero no solamente que fueron destituidos, sino que adicionalmente se dispuso el inicio de los juicios penales y consecuencia de esos juicios penales, este momento esas personas están huidas en el país, ni siquiera han afrontado la situación. Es decir, el Consejo de la Judicatura no solamente se ha quedado en destituir a las personas, sino que concomitantemente ante ello ha tenido que disponer el inicio de los juicios penales y consecuencia de eso, estas personas se encuentran huidas. Pero concomitantemente también ha habido en este año, lamentablemente tengo que decirlo, como 45 personas destituidas dentro de la función judicial. Y eso es grave. Y eso es grave porque yo personalmente he solicitado desde inicios de este año que se realice el proceso de evaluación de jueces provinciales y jueces de primer nivel, pero lamentablemente la falta de recursos económicos ha hecho probablemente que sea inviable entrar en ese proceso de evaluación. Allí justamente, realizando la evaluación, observaremos quiénes son los jueces que deban quedarse y quiénes deban efectivamente dar un paso al costado para que puedan otras personas con ética, honorabilidad y conocimiento entrar a esa función. Entonces, esta es la situación que ha conllevado lo que usted dice, que efectivamente se hayan incrustado redes probablemente en varias esferas de la administración pública y concomitantemente, pero nosotros no podemos quedarnos callados ni mudos, y el día de ayer justamente se presentó una denuncia penal ante los hechos suscitados. En ese caso también lleva mi firma, la firma electrónica, porque lo hice desde la ciudad de Cuenca, y lo presentaron físicamente los dos vocales, Fausto Morillo y Juan José Morillo, conjuntamente con el director general, y estamos esperando que justamente la Fiscalía proceda a realizar las indagaciones, porque allí observamos de que existe probablemente asociación ilícita y otras situaciones concomitantes a ese potencial delito. Entonces, Doctor Moreno, quedaba pendiente. Doctor Moreno, muy buenos días. Quedaba pendiente, o más bien había todavía una preocupación sobre si iniciará también el Consejo de la Judicatura algún proceso administrativo contra la fiscal del caso que estaba investigando a estos dos extranjeros que de alguna manera se le acusaba o se le vinculaba de no haber tomado las medidas de forma oportuna. ¿Y a una respuesta del Consejo de la Judicatura sobre este tema? Sí, vamos justamente a realizar no el sumario de inmediato, sino la investigación previa. Es una diligencia que efectivamente el ordenamiento jurídico del Consejo de la Judicatura prevé para estos casos y requerimos justamente recabar información, recabar documentación para luego sí, en no más de 15 días, iniciar el sumario administrativo en contra de los potenciales o presuntos responsables en función a las infracciones y sanciones que probablemente hayan cometido o sean materia de omisión. En consecuencia, eso téngalo por seguro que el Consejo de la Judicatura lo va a realizar de manera urgente. Esta acción, esta excitativa para que se investigue del Consejo de la Judicatura, sugiere, doctor Moreno, que habría asidero para pensar que lo que se dice en esas grabaciones sobre injerencias en este organismo o en los jueces puedan ser ciertas. Eso ya tendrá que efectivamente investigarlo el fiscal del caso mediante justamente las pericias o la designación de los peritos para que analicen no solamente la veracidad de lo que probablemente se diga en esas grabaciones, sino también la voz a quien corresponda.
Entonces, eso es fundamental y con base en eso continuará justamente el procedimiento en contra de los potenciales responsables de esas situaciones. Ha habido también un pronunciamiento, doctor Moreno, de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señalando que se debería precisamente mirar el comportamiento de los jueces. Esto lo hizo luego del asesinato de uno de los extranjeros al interior de la cárcel. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Hay que ver justamente el comportamiento de los jueces. Si bien es verdad, la Constitución consagra expresamente que solo como última situación se puede justamente disponer en un trámite de investigación o un juicio penal la detención de la persona, pero no es menos cierto que esto tiene que ser analizado desde el punto de vista de la objetividad, de la razonabilidad y evidentemente de los hechos. Entonces, esa situación, ante conmociones que efectivamente se genera a nivel de la provincia, a nivel nacional, evidentemente cambia la situación y el juez tiene que saber justamente sopesar estas situaciones para dar o no la detención. Yo siempre he sostenido que eso tienen que analizarlo los jueces, no es justamente decir en toda causa tendré que dar medidas alternativas y no la prisión, cuando hay momentos en que efectivamente tiene que darse la prisión. Más allá de la existencia de estas mafias políticas y delincuenciales, doctor Moreno, bien vale preguntarnos qué pasa con el sistema carcelario en Ecuador. Sabemos que no depende directamente del Consejo de la Judicatura, pero es parte del sistema de justicia nacional. ¿Cómo es que en Ecuador no se dan garantías ni siquiera a presos que evidentemente se encuentran en alto riesgo y suceden cosas como las que estamos atestiguando? Sí, es un problema grave. Capital no se ha curado esta situación en decenas de años, a pesar de que se han construido fabulosas infraestructuras a nivel nacional. Sin embargo, las mismas no cuentan con la debida estructura y organización, hablemos así, para poder sopesar. Pero concomitantemente a ello también el problema es de carácter económico, me parece. No hay, entiendo, los recursos para poder solventarlo, pero efectivamente una buena administración debería saber sopesar lo que usted manifiesta y evidentemente en casos graves establecer no solamente los problemas, sino dar las alternativas y dar la solución. El buen funcionario se caracteriza por eso, justamente por buscar no el problema, sino buscar la alternativa y la solución a los hechos que efectivamente se van generando en el día a día. Doctor Moreno, insistiendo quizás en este tema de las cárceles, hubo inclusive una declaratoria de emergencia frente a la situación que se venía suscitando en los distintos centros de rehabilitación social del país. Al parecer esto no aportó de forma importante y vemos que la situación de estos centros definitivamente se ha desbordado, se le ha ido de las manos al gobierno nacional. También un asunto del marco jurídico, ¿no? Hay que recordar de que efectivamente una persona que ha sido sentenciada y tiene ya una sentencia firme, evidentemente por su buen comportamiento puede reducirse esa pena de acuerdo al marco jurídico. Y allí vienen justamente las situaciones, porque la esfera de carácter administrativo para emitir los informes de su buena conducta, de su buena participación, etcétera, los elaboran el personal propio de las penitenciarías. Y luego eso lo pasan justamente al juez para que sea el juez, a través de una audiencia solamente con la persona que está detenida, la que decida o emita la resolución. Y se ha observado por parte de muchos jueces de que esos informes en algunos de los casos no han sido los idóneos y han tenido que suspender. Y en otros casos, como los que les manifesté a ustedes, los jueces efectivamente emiten unas resoluciones que carecen de todo fundamento y esto llegó justamente al Consejo a destituirles y a disponer el inicio de los juicios penales. ¿Puede usted hacer un juicio de valor sobre el papel que está jugando en esto Abdalá Bucaram Ortiz, que no es una persona desconocida, es un ex presidente de Ecuador? Y yo allí sí, ingeniero, no quisiera inmiscuirme en la esfera político-partidista, porque evidentemente estoy cumpliendo un papel
eminentemente técnico dentro del Consejo de la Judicatura, y esos conceptos, sobre todo en un proceso ya electoral como el que vamos a ingresar, es bastante complejo hacer. Ahora, se habla en estas grabaciones de control, de gestión, de negociación con la justicia ecuatoriana. Quisiéramos conocer en términos generales cómo está funcionando la justicia ecuatoriana. Hay un sistema de protección a víctimas y testigos, hay sistemas de cooperación eficaz. Todo esto se ha ido incrementando en las leyes ecuatorianas para tratar de que esta funcione mejor, pero nos queda la sensación de que más bien vamos para atrás. Volvemos justamente, ingeniero, a caer en el tema económico. Efectivamente existe la protección de víctimas y testigos, lo lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Allí la Fiscalía tiene independencia para actuar en la esfera que efectivamente la señora fiscal y su estructura lo determinen. Y claro, en el tema de la mejor protección, pueden a lo mejor verse en problemas el ministerio o la fiscalía, perdón, por la falta de recursos. Recordemos que, por ejemplo, a la fiscalía le faltan como aproximadamente 450 fiscales para cumplir con sus tareas y objetivos. A la administración de justicia exactamente igual. Nos faltan decenas, llegando a las centenas, de jueces a nivel nacional que no podemos justamente llenar porque faltan los recursos económicos, a pesar de que tenemos las partidas presupuestarias, pero no los recursos económicos, y eso sí es un grave problema, porque la administración de justicia es gratuita y gratuita en todas las fases y en todos los niveles, y eso evidentemente tiene sus problemas. Los recursos que tiene el Consejo de la Judicatura son probablemente de las notarías, de tasas, de multas, etcétera, que llegarán o bordearán los 70 millones, los 71 millones, pero no tenemos absolutamente nada más. ¿Cuál es la organización? ¿Qué organigrama maneja el Consejo de la Judicatura en la provincia de Santa Elena, que es la oficina que es aludida en las declaraciones? Bueno, el organigrama del Consejo de la Judicatura es el Pleno del Consejo de la Judicatura, la presidenta del Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina. La presidenta es la ejecutora de esas decisiones que salgan del Consejo de la Judicatura y coordina con el director general. El director general es el que lleva adelante toda la esfera y la tarea administrativa a nivel nacional, y él es el representante legal. Pero en todas las provincias existen direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, y en 4 provincias incluso existe el régimen disciplinario. En consecuencia, esos directores provinciales también tienen unas infraestructuras, contando con la dirección financiera, con la dirección de recursos humanos, con la Secretaría General, probablemente con las TICs y con gestión procesal y jurimétrico. Entonces, esas son más o menos, en términos muy generales, las esferas en las que se manejan cada una de las provincias, y en este caso, Santa Elena tiene su director provincial, tiene su secretaria, tiene su talento humano, tiene también, en este caso, su financiero y evidentemente los TICs. Cuando digo TICs me refiero justamente al tema tecnológico y de informática que se maneja. Entonces, allí deben existir, no tengo este rato el número exacto, pero deben existir al menos unas 30 o 40 personas que trabajan en el Consejo de la Judicatura de Santa Elena. Doctor Moreno, una pregunta adicional. ¿Cuál es la situación con la renuncia del doctor Simón Valdivieso aquí en la provincia de la Suay? Él estaba presidiendo el Consejo de la Judicatura acá en la provincia. Sí, mire, yo cuando el doctor Simón Valdivieso fue designado, no fui parte del Consejo de la Judicatura. Entiendo que en ese momento tuvieron las razones y los méritos suficientes para designarlo, pero luego ya de la renuncia del doctor Simón Valdivieso, probablemente esta o la próxima semana el Pleno del Consejo de la Judicatura tendrá que designar al titular. Muchas gracias al doctor Jorge Moreno, vocal del Consejo de la Judicatura, institución que ha excitado una investigación penal desde la Fiscalía sobre estas revelaciones y el asesinato que se ha dado durante este feriado, así como todos los hechos y declaraciones que se han vertido sobre estos temas. Es una situación muy preocupante lo que sucede en el país por el deterioro de la escala de la ética, de la moral en el país, de los valores. En el colmo de esta situación de cinismo, Abdalá Bucaram ha anunciado su candidatura a presidente de Ecuador, que suena más que un proyecto político,
a una estrategia para ganar tiempo. Abdalá Bucaram se encuentra en el ojo de la tormenta y en medio de esta anuncia su candidatura a la presidencia de la República.